Muy buenas tardes. Hoy estamos en más un episodio del sector forestal y hoy estamos visitando a la Universidad Nacional de Asunción y con mucha satisfacción vamos a estar en presencia de un compañero forestal que ya nos conocemos a larga data, ¿no? Y para hablar un poco de este sector que tiene de esta unidad de apoyo al desarrollo forestal, que es la carrera de formación de ingenieros forestales y también de todo lo que está relacionado al desarrollo de pesquisa que apoya a nuestro sector, ¿no? Nuestro entrevistado de hoy, nuestro conversatorio va a ser con el ingeniero Enrique León. El ingeniero Enrique León también es colega forestal. Y para que nuestros compañeros se pongan cómodos, hagan su tereré, sienten a la sombra de un mango, ¿no? Sí, Como es muy típico de acá en el país, para escucharnos y vamos a tratar de hacer un repaso un poco de cómo está el sector desde la enseñanza, de cómo está la formación de nuestros profesionales, cómo está la visión desde el ente público educativo en ese proceso de transformación que este país está pasando. Yo creo que es importante mencionar para aquellos que tal vez nos escuchen por primera vez que Paraguay está pasando por un momento de una revolución forestal, ¿no? Venimos de una historia donde migramos de la explotación de nuestros bosques naturales, que fueron escaseando, y por el otro lado también las reglas se pusieron más rígidas en términos de la conservación. Y finalmente este espacio está siendo ocupado por plantaciones forestales con un concepto mucho más sostenible de desarrollo, de generación de empleo y también de construir una visión más a largo plazo. ¿Ok? Entonces, ingeniero, muchas gracias por recibirnos en en la casa. Me gustaría primero que hables un poco de vos, de tu sí, claro. trayectoria. Me estabas contando antes que te formaste ya en la década de 2000, 2002, ¿no es cierto? 2002, al inicio de la Bueno, década del 2000, sí. háblame un poco de Sí, vos. sí. Gracias, ingeniero Romano. Realmente es un gusto tenerte acá con nosotros en la universidad. Y este espacio siempre es importante, ¿verdad? Compartir un poco, conversar sobre la dinámica del sector forestal y ver qué estamos haciendo nosotros en la universidad, en la Facultad de Ciencias Agrarias, en el ámbito de la investigación y justamente en el área que más me compete, ¿verdad? En Ok. ingeniería forestal, por mi formación. Bien, me presento un poco. Yo soy el ingeniero forestal Enrique Benítez León. Me gradué en la Universidad Nacional de Asunción en el año 2002 Ok. como ingeniero forestal y tengo un posgrado, maestría y doctorado en la Universidad Federal de Santa María. Tu, Mira, un tu poco caso también. mi verso, sí. Sí, sí, así mismo. Conocemos muy bien el ambiente del sur de Brasil. Qué bueno. De ahí egresé en el año 2014 con el doctorado y desde esa época estoy aquí en la universidad O sea, trabajando, ¿verdad? estás desde 2014 acá en la universidad, Aquí en la, en la en, UNA, en ok. la UNA en San Lorenzo. Antes estuve en la facultad también, pero en una filial en San Pedro, en el área forestal. Y Mira. una vez que terminé mi doctorado, me Ujú. incorporé aquí en la casa matriz, Ok, como lo perfecto. llamamos aquí en la UNA. Ya. Bien, entonces desde ese momento me incorporé a la carrera de ingeniería forestal. Como docente técnico estuve trabajando bastante en lo que es manejo, conservación de recursos naturales, mejoramiento genético forestal, enfatizando bastante en lo que corresponde a especies nativas, un poco también en especies exóticas, y continuando mi carrera en el área de la docencia, la investigación, dentro de lo que es principalmente la carrera de ingeniería forestal, actuando un poco en otras carreras como agronomía, ingeniería ambiental, pero siempre la mayor parte dedicada a la carrera de ingeniería forestal como docente e investigador. Me tocó participar como coordinador de varios proyectos de investigación en el área forestal, siempre en mi formación de base, digamos que Ujú. enfatizo bastante en lo que es el manejo y conservación de recursos genéticos forestales, en la cual me especialicé en la maestría y en el doctorado, pero también siempre estoy apoyando como integrante de otros equipos de investigación. Ya. Bien, y como dijiste, hoy en día estamos en un momento bastante interesante, momento esperado por todos los forestales, creo yo, ¿verdad? Ujú. Del país.
Sí, yo creo que es momento, yo diría que en los últimos 10 años el sector realmente Totalmente. se está mostrando otra cara, estamos teniendo visibilidad internacional, incluso cada vez que te vas a algún evento en otros países, la gente tiene mucha curiosidad para que se hable del Paraguay y del sector forestal paraguayo, porque por un lado es todo lo que se ve por el Paraguay, lo que se está hablando por el Paraguay, ¿no? Pero solo para hablar un poco más de tu posición, hoy como que estás. Sí, hoy estoy como director en la Dirección de Investigación en la Facultad de Ciencias Agrarias. Ok. Hasta el año pasado, desde el 2022 hasta el año pasado, noviembre, Ujú. estuve como director de la carrera de Ingeniería Forestal. Después fui convocado por mi jefe, el decano de la facultad, para ocupar este nuevo cargo en la Dirección de Investigación, que dígase de paso también es la primera vez que es ocupado por un ingeniero forestal. Qué bueno, vamos a Sí, tener más investigación en nuestro rubro, entonces. sí, esperamos, sí. Bueno, cuando se habla con la gente, con el inversor, cuando se habla con el productor forestal, con el industrial, siempre está muchas veces la pregunta de cuántas carreras existen, cuántas carreras forestales existen en Paraguay, cuántos profesionales salen. A veces esa pregunta parece un poco como que dice, ¿será que Paraguay tiene carrera de ingeniería forestal? Y eso a veces es por la desinformación que tiene la gente. Y también a veces es la sensación que todavía hay un proceso de maturación, ¿no? Para llegar a eso. Pero la carrera de ingeniería forestal existe desde cuándo en Paraguay. Sí, la carrera como tal ya existe, tiene una vida de 45 años, ya como tal. Para historiar un poco, ¿verdad? Sí, por Creo favor. que es un tema bastante interesante para dar a conocer de cuál es la historia de la formación forestal en nuestro país. Anteriormente, en la década del 70, aproximadamente por la década, en los años 73, y dentro de la carrera de ingeniería agronómica, inicia lo que es la orientación forestal, se le Ya, llamaba. ¿Cómo funcionaba eso? El estudiante de ingeniería agronómica que tenía interés por el área forestal, en el último año de su carrera se incorporaba a una orientación. ya. Cursaba durante un año materias relacionadas a la formación forestal. Entonces, en ese momento se recibían de ingenieros agrónomos, Ujú. pero con orientación forestal. En el año 1980, en septiembre específicamente, se crea la carrera de ingeniería forestal. Ok. Entonces el estudiante que ingresaba a la facultad, en aquella época se llamaba todavía Facultad de Agronomía y Veterinaria, se incorporaban a la carrera de agronomía cursando con estudiantes de ingeniería agronómica, pero a partir del cuarto año se independizaban, digamos, Ok, ¿verdad? tenemos que definirse por qué Sí. camino ir. Y ahí cursaban específicamente las materias profesionales de ingeniería forestal y ya se recibían de ingenieros Ok, forestales. ok. Entonces, en el 84, 85 aproximadamente, eh, si mal no recuerdo, se gradúan los primeros ingenieros forestales. Anteriormente eran ingenieros agrónomos con orientación forestal. Y a partir de ahí hasta hoy día, ya creo que contamos con aproximadamente entre 500, 600 profesionales egresados de Ok, la carrera desde esta época como ingenieros como forestales. ingenieros forestales. Sí, sí. ¿Y cuántos más o menos son las vacanzas al año? Porque tengo entendido que hoy solo existe la una que tiene ingeniería forestal, ¿no es cierto? Sí, así es. Anteriormente existía también una universidad privada que ofrecía la carrera forestal, pero hoy en día somos nosotros en la UNA quienes ofrecemos la carrera de ingeniería forestal. Bueno, cuento un poco eso también basado en mi experiencia reciente como responsable de esa dependencia de la facultad, que los estudiantes tienen 25 lugares para ingresar dentro de la carrera como tal y tienen que hacer un periodo de prueba de cursillo de ingreso, tomando un examen y pueden ingresar y una vez que ingresan la carrera dura 4 años y medio. Ok. 4 años y medio, en periodo posterior al cual los estudiantes presentan su tesis y su trabajo final de grado y se reciben de ingenieros forestales para dar números, ¿verdad? Aproximadamente por año, en promedio,
se están graduando entre 15, 20 estudiantes aproximadamente, pero creo que un número bien realista sería 15 estudiantes aproximadamente. El año pasado tuvimos algo bastante atípico, creo que producto todavía un poco de la pandemia. Se graduaron más de 30 ¿Ah, sí? ingenieros forestales que hoy en día están en el mercado, ¿verdad? Ah. ¿Y Sí. cómo vos ves? ¿Ese es un número realista para el Paraguay o van a sobrar, van a faltar? ¿Cuál es tu Que, lectura? ¿Cuál es? Bueno, hay que ampliar un poco más esa pregunta, ¿no? sí, Porque una de las críticas que yo siempre he hecho a mi carrera universitaria, de que realmente no te prepara para emprender. La universidad normalmente te prepara como siendo un técnico, ¿ok? entiendo. Y yo creo que dentro de mi trayectoria aquí en Paraguay, que ya son más de 30 años, Sí, habrán pasado conmigo, no sé, 50, 70 ingenieros forestales. Hoy empleamos en torno, bueno, hablábamos de eso, no sé sí, exactamente bien, pero yo creo que más de 10 hoy ingenieros, solo ingenieros forestales, pero después tenemos los agrónomos, tenemos biólogos, tenemos ambientales. Pero me da muy grata sorpresa y me alegra mucho con algunos profesionales que estuvieron, que hicieron una trayectoria dentro de FISA y que finalmente después se lanzaron como emprendedores sí, y con algunos con bastante éxito teniendo sus empresas hoy, ¿no? Y es muchas veces el deseo, pero lo que yo me doy cuenta que lastimosamente mi experiencia fue así. La universidad no me preparó para ser un empresario, me preparó para ser un buen técnico, lo que sea, ¿no? ¿Cómo hoy, cómo está esto, no? O sea, sí. por un lado está la cantidad de profesionales que salen. Eh, no sé, todavía no creo que estés en el momento de la sucesión familiar de los forestales, que es muy común en algunos otros sitios, donde finalmente el abuelo ya era un Sí, forestal, el papá tenía una hacienda forestal, el hijo, ¿por qué? Porque toda la cadena está involucrada al negocio forestal. En Paraguay todavía yo sé que algunos hijos de empresarios forestales hoy son ingenieros forestales, ¿no? Pero no son muchos tampoco, no, ¿no? no, no, no somos. ¿Cómo está ese público? Y también, y si queremos mezclar algo más, ¿cuántas mujeres Claro, tenemos ahí adentro, no? ah, sí, Porque sí, dato interesante. Realmente todos esos temas son bastante interesantes en términos estadísticos porque Mm, la dinámica fue, digamos, evolucionando de alguna forma. Porque te digo, cuando yo era estudiante, en el periodo, yo ingresé en el 97, terminé en el 2002 y éramos 8 estudiantes en mi curso. El curso más numeroso en la época que yo estuve, creo que no llegaba a 20. Entonces, mayormente varones, me imagino. mayormente varones, 90, 95%, 90% de varones, fácilmente. Pero también, ¿qué pasa? En aquella época el sector forestal en sí se centraba mucho en el uso y el aprovechamiento de bosques naturales, como ya estuvimos Claro. hablando también antes. Ujú. Y creo que se enfatizaba bastante también en lo que es conservación. Plantaciones forestales, reforestación, muy poco o nada se ha hablado comparándolo con lo que hoy, cómo está el sector. Ujú. Entonces, toda esa situación a lo mejor llevó a una demanda no muy intensa de profesionales forestales porque las actividades se centraban en un grupo más limitado de acciones, digamos, ¿verdad? De necesidades de profesionales. Y hoy en día, con lo que estamos viviendo, en los últimos 10 años tal vez, la dinámica de la demanda de profesionales forestales aumentó, pero considerablemente. Y no necesitamos solamente ingenieros forestales que estén trabajando netamente en la producción, sino que también en gerenciamiento, en certificación, en industrias. El abanico de posibilidades de acción de los ingenieros forestales en sí aumentó muchísimo. Y eso también hace que se necesiten más profesionales. Mencionaste también algo muy interesante, ¿verdad? Datos de conformación Ujú. del grupo de estudiantes. Mira, eh, prácticamente hay un equilibrio entre Entre hombres y varones y mujeres. Inclusive hay momentos en que hay más mujeres que varones en algunos cursos. Yo particularmente como docente
ya tuve cursos de 100% mujeres, por ejemplo. Ah, mira, un poco Sí, cosa bastante atípico. atípica. Sí. Sí, muy, muy Yo, atípica. yo siempre me Sí. acuerdo una compañera que yo tuve como forestal, donde dice que cuando ella le lleva la noticia a su familia, a su abuelo, de que iba a estudiar ingeniería forestal, dice que el abuelo le dice, pero mi hija, ¿cómo vas a ser guardia forestal si sos mujer, no? No, O sea, esa es la visión de mucha m- gente, porque mito, esa es la visión y a veces la gente no entiende. Yo creo que es muy importante hablar del alcance de nuestra profesión, ¿no? totalmente. Porque eh, la gente cree que el negocio forestal se resume en plantar arbolitos o cortar el arbolito, ¿no? Pero la gama que habla, por ejemplo, acá nosotros aún estamos muy, como se dice, muy poco incursionando en todo lo que es la química de la madera, ¿no? O sea, nosotros tenemos buenos productos a partir del bosque, Sí, ¿no? Con el tema de las esencias que se hace de productos forestales, que la gente a veces no conoce muy bien, ¿no? No sabe ni, pero es un tema bien interesante. Todo lo que está volcado a la química. Otra cosa que son la parte y que acá es muy poco explotado también es el tema de todo lo que está relacionado a la logística del campo, ¿no? A toda la parte vial de construcción. Me imagino que ustedes también tuvieron las disciplinas sí, de sí, rutas, de de construcción, caminos. construcción civil y compañía, ¿no? En términos todo volcado a nuestra área, ¿no? Ahora, lo que vos crees que entonces a este ritmo que se está saliendo hoy, más o menos, que son esos 15 profesionales, tenemos por el otro lado lo que se están, como dice el brasileiro, colgando la chutera, ¿no? O sea, están dejando su botina ahí. ¿Esa es una proporción que hoy estamos llevando en aumento o estamos perdiendo profesionales o estamos ampliando nuestra oferta? La tendencia es a que se amplíe, porque nosotros, la dinámica de participación de los estudiantes en la Ujú, carrera ya comienza desde la época en que ellos están siendo cursillistas, ¿verdad? ujú, Para el ingreso. Algunos ya vienen convencidos de que quieren estudiar ingeniería forestal. No siempre se tiene un número considerable de eso, pero por el camino ellos van conociendo un poco más de lo que se hace, de lo que se trata la carrera, digamos, en sí. Pero eso hace que ellos también se inclinen por elegir esa carrera. Vamos a remontarnos nuevamente a la época que yo estudiaba, por ejemplo. Muchos me decían, ¿y qué va a hacer un ingeniero forestal? ujú. Yo no sabía que existía esa carrera. Muchos me dijeron eso. Pero hoy en día los jóvenes estando en el colegio ya saben que existe la carrera de ingeniería forestal, ya saben que pueden estudiar algo relacionado a la parte forestal y eso yo creo que es producto también de lo que hoy en día el sector está experimentando, ¿verdad? Porque está en el ambiente, se habla de plantaciones forestales, de reforestaciones forestales, y es innegable el golpe de timón, digamos, que se dio en los últimos 5 o 6 años, ¿verdad? Con las perspectivas de desarrollo de grandes industrias que van a trabajar en el sector y que no solamente van a demandar producción forestal en términos de plantaciones, sino que también, como mencionaste, van a necesitar profesionales forestales que se estén especializados en logística, en gerenciamiento, en administración y otras áreas que normalmente para nosotros ni siquiera tenía la posibilidad o teníamos la posibilidad de especializarnos porque no veíamos o no se veía en el ambiente posibilidad de empleo, ¿verdad? Porque todo, Sí. quien más, quien menos, la mayoría entra a la universidad buscando emplearse. Después por el camino uno encuentra maestros como Romano y se animan A emprender. a independizarse y a emprender, ¿verdad? No, está bien. No, incluso en nuestro cuadro de colaboradores tenemos ingeniero forestal volcado solo a la parte comercial, Comercial, sí. que siempre hasta yo tenía una cierta duda pero es realmente un perfil muy interesante, que en este caso es Natanael, ¿no? Que se enfoca Sí, a la parte comercial porque realmente entender de máquinas y equipamientos forestales hoy requieren, en el momento que vos salís haciendo. Anteriormente se enseñaba en la ingeniería forestal, yo me acuerdo todavía cómo afilar la motosierra, cómo afilar la cadena de la motosierra, cómo cortar el árbol
con una motosierra, pero esto es una realidad que sigue existiendo hoy. Sí, Pero más allá de eso, cómo funciona un harvester, cómo funciona un forward, cómo funciona un feller, ¿no? Hablando de ese proceso de que estamos enfrentando, donde, porque yo pasé lo mismo, vos lo mencionaste también, pasaste lo mismo un poco, de una carrera que se dedicaba mucho más a los bosques sí. naturales, a esta explotación, ese proceso, hacer el inventario, hacer todo el proceso de explotación. Y ahora cuando hablamos de lo que es finalmente las plantaciones forestales comerciales de especies exóticas de rápido crecimiento, que son muy demandantes de una excelente trabajo para tener la calidad deseada. Sí, Hace pocos días, no sé de cuál de las disciplinas, pero recibimos un equipo de estudiantes en el campo, en una cosecha que tenemos, ¿no? Y era un grupo bastante grande, según me comentaron. Yo no estuve en este campo, pero siempre me alegra mucho cuando vienen y piden para visitar a la industria, para visitar las plantaciones, para visitar las cosechas. Entonces me hace pensar que la carrera realmente está muy conectada con lo que realmente sucede afuera. ¿O es una impresión nomás que tengo? ¿O hay muchas trabas para esto? ¿O hay recursos para que la gente logre salir? no, realmente la realidad del sector creo que está ayudando bastante también a que los futuros profesionales, ya estando en la universidad, puedan tener ese acercamiento inicial con empresas de diferente ámbito, de diferentes actividades dentro del sector forestal. Porque anteriormente muy pocas empresas, por ejemplo, se podía mencionar que trabajaban con plantaciones forestales, ¿verdad? Y ahí cuando hablamos de plantaciones, eucalipto, ¿verdad? Mayor parte bosque nativo. Pero hoy en día hay una gran cantidad de empresas, el área de plantaciones forestales está aumentando bastante y la formación de nuestros futuros profesionales creo que indefectiblemente tiene que ir acompañado también con el apoyo, la recepción de esas empresas, de esas organizaciones que están trabajando hoy en día en el sector y están desarrollando el sector, ¿verdad? Y en términos de así bien pragmático, ¿verdad? Hay una recepción muy interesante en ese sentido. Cuando a mí me tocó estar en la dirección de la carrera, 3 años y medio estuve ahí, y la experiencia que yo tuve bueno, nosotros nos conocimos prácticamente a través de eso, ¿verdad? Ujú. Pero con otras empresas también, la recepción es fantástica y eso ayuda también a que los estudiantes ya salgan con algún conocimiento adicional de dónde van a trabajar, les ayuda a ellos a identificar también cuál sería el área de La oportunidad. especialidad, de interés que ellos tienen. Y en términos de acompañar la dinámica del crecimiento, no solamente en formación de profesionales, sino que también en investigación, conocimiento, generar informaciones, que hoy en día es algo que me compete con mucha más fuerza aún. Ujú. Nosotros necesitamos contar con la participación, con el apoyo del sector privado, del sector productivo, porque no podemos estar haciendo investigaciones, por ejemplo, esperando que les sirva a alguien. No, tenemos que hacer investigaciones que ya se puedan aplicar y que ya les sirva directamente a las empresas, a las organizaciones, a las personas que van a usar, que van a aplicar ese producto, ese conocimiento que se genera, porque no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. El sector está creciendo muy rápido, inclusive yo a veces siento, te confieso, ¿verdad? Que la dinámica de formación de profesionales, universitarios en este caso, ¿verdad? Ujú. De técnicos ni hablemos, ¿verdad? No acompaña la dinámica de crecimiento de lo que hoy en día es el sector. Y es un desafío para nosotros que estamos en el ámbito académico. Es un gran desafío. Bueno, tocaste un tema interesante que cuando yo estaba aún en la universidad y mismo ya como profesional actuando, eh, mucha gente me pregunta, che, por qué se trabaja tanto con el eucaliptus? ¿Por qué no hay una especie nativa que se pueda llevar en Sí, adelante? Y entonces yo traté de entender el por qué esto, ¿no? Porque realmente el proceso de pesquisa, de desarrollo en nuestro rubro es a largo plazo, totalmente. ¿ok?
Entonces, el término que yo siempre utilizaba para la gente que me pregunta esto, siempre les digo, mira, normalmente porque el pesquisador muere antes de terminar el proceso de pesquisa, ¿no? Porque si vos hablas de estudiar, de desarrollar algo con un lapacho, un curupayún, un urapután, lo que sea, realmente hoy carecemos de mucha información. ¿Y será que realmente no hay un gran potencial de la pregunta es, si hubiéramos hecho lo mismo, puesto la misma cantidad de plata que ya se puso en el desarrollo de la genética del eucaliptus, Ujú. en ese tipo de madera, ¿será que no tendríamos algo diferente? Yo estoy seguro que sí. Sí, en aquel momento, en la década del 90, cuando estaba iniciando todo este cambio productivo forestal, ¿verdad? Porque la dinámica, los ciclos de la producción forestal que nosotros estamos acostumbrados hoy en día es totalmente diferente a la dinámica de la producción de bosques nativos, ¿verdad? Nosotros en un ciclo de producción de bosque nativo estamos teniendo fácilmente 2, 3 ciclos de producción de eucalipto, básicamente, ¿verdad? Así mismo es. Y eso también hace que de alguna manera se necesite poder contar, sostener todo ese desarrollo con informaciones que se generen a nivel local. Yo siempre soy muy partidario de que se generen las informaciones localmente, que nosotros mismos generemos nuestra información. Todo bien, podemos utilizar las informaciones que se generan en otros países vecinos o de latitudes similares, pero nada mejor que nosotros mismos generemos nuestro conocimiento, nuestra información y que eso apliquemos a ser más eficientes, porque todo lo que siempre se busca es ser más eficiente en todos los procesos que se realizan. Y ahí yo creo que la universidad mismo, no solamente forestal, la universidad mismo tiene que jugar un papel muy importante, pero definitivamente necesitamos contar con la participación, con el apoyo del sector privado, del sector productivo, para que ese crecimiento sea paralelo. Sí, una característica que yo siempre trato, porque nosotros finalmente a veces no es una cuestión de inventar la rueda, ¿no? Es replicar lo que tal vez otros hacen Sí, sí. y buscar ese camino. Yo siempre miré, Brasil tiene la Embrapa que Ujú. trató algunas líneas y tiene hoy desarrollo de algunas pesquisas bastante interesantes, ¿no? Pero si nosotros analizamos los países, Brasil tiene su negocio forestal sobre el pinos y sobre el eucalipto, Sí, o al revés. Hay como 8 millones de hectáreas de eucalipto, seguramente 2 millones de por hectáreas de ahí. pinos. Y el resto, también está la teca, más Ujú. hacia el norte está el paricá, que es ese Schizolobium amazonicum. Hay una cierta diversificación. Argentina está mayormente sobre el pinos, Ujú. algo de eucaliptos. Uruguay mayormente sobre eucaliptos, algo de pinos. Ahora si miramos Chile, mayormente sobre pinos, pero también algo de eucaliptos. Hace pocas semanas estuve yo en Ecuador y allá está entrando el eucaliptos, pero está muy fuerte la teca, la melina y la balsa, Ujú. ¿no? Y también el pino y el eucalipto, o sea, una diversidad un poco más amplia. Y yo tengo una cierta preocupación en relación a eso, si bien que soy un defensor de las plantaciones forestales de rápido crecimiento, porque al final eso es lo que van a entregar la demanda que Sí, existe. Porque no vamos a engañarnos. Justo la semana pasada, retrasada, estaba en un conversatorio justo sobre la matriz energética paraguaya, donde finalmente el 43% de la matriz energética paraguaya es biomasa. sí, Una biomasa que en gran proporción aún viene de bosques naturales, no de reforestación. sí. ¿Okay? Si tomamos la demanda de biomasa para el sector doméstico, si hablamos de carbón, si hablamos de chipería, si hablamos del uso Sí. de la cocina, casi diría que es 100% de nativas Nativa, todavía. sí, muchísimo. La industria ya tiene una proporción diferente, da un 70-30. Tengo entendido que hoy es el consumo, o sea, 70% nativa, 30% de exótica, en este caso de plantaciones de rápido crecimiento, de eucaliptos.
Pero ¿qué más podemos hacer, no? O sea, allá atrás hice algunas plantaciones de pinos Caribe hondurenses. Llegué a plantar algo de teca, llegué a plantar el tema del paricá, el guapurubú, el paraíso, melia cedaracha, algo de toona sillata. Pero Paraguay está muy sobre un solo género, Sí, ¿ok? Que es el eucaliptus. Y si vamos a hablar de más un género que se asemeja mucho, que sería el corimbia, ¿no? Corimbia. Estamos en lo mismo prácticamente, ¿no? Pero desde la posición de ¿ustedes ven un potencial en esto? ¿Hay alguna chance de que se desarrollen trabajos distintos? No, de hecho, te comento un poco, justamente un trabajo en el que yo estoy participando, en las pruebas, ¿verdad? Justamente de no solamente eucalipto, sino que también incluir o experimentar con inclusive especies nativas, ¿verdad? Ujú. Combinando en plantaciones puras para ver un poco cuál es el potencial y sobre todo esa dinámica de crecimiento de combinación de especies nativas con especies exóticas. Y cuando hablamos de exótica, bueno, tenemos que mencionar el eucalipto principalmente, ¿verdad? Hay otras, Mm. pero es el que predomina. Hay potencial, pero sí, eh, mencionaste, nuestro sector, el tiempo Mm. es clave y los plazos son muy largos, ¿verdad? Y ahí tenemos que tener tiempo, recursos, bueno, el tiempo es un recurso para generar esas informaciones. Se está haciendo, hay interés, hay potencial, hay mucho Mm. potencial, pero los momentos en que los resultados y los retornos que vamos a tener de ese tipo de prácticas y combinaciones son diferentes definitivamente. Y ahí yo creo que el balance puede ser interesante al incluir especies que tengan un ciclo bastante más corto que otras, que también tienen potencial productivo, potencial económico de aprovechamiento en diferentes tipos de industrias, ¿verdad? Sí, Paraguay está ahora mismo en un muy buen momento con todo lo que está relacionado a plywood, ¿no? Sí, Estamos en un nivel de exportación bastante elevado. Evidentemente, el reclamo de la industria está justo en la oferta de materia prima de sí, calidad. Yo creo que esto es algo que tenemos en puerta. Se están ampliando la capacidad industrial, pero realmente tal vez aún la tecnificación del campo no acompaña porque para la cuestión de la terciada o el ujú, contrachapado, plywood, como lo quieran llamar, está justo en tener una cara limpia, sí, una cara clear, ¿no? La lámina de afuera, y eso es lo que carece hoy el mercado. Yo en una de estos intentos y de estos desarrollos planteé el esquizolobium amazónico, sí, ¿no? Que es el conozco. paricá. Y en aquel entonces el cliente me criticaba un montón. Siempre se plagueaba, ¿por qué vos otra vez con este tuparicá? Y no había mucha expectativa, pero mi concepto ya era de usar el paricá dentro de la estructuración del plywood, ¿no? Claro, Porque lo que no podemos olvidarnos que somos un país mediterráneo, en el momento que somos un país mediterráneo, nuestra logística se vuelve complicada para llegar a los mercados. Entonces, si yo tengo hoy un plywood 100% de eucaliptos, que me pesa, que será 550, 600, 700 kilos, ¿cuánto yo logro poner dentro de un container? O si consigo sumar algo de paricá que tiene una densidad mucho más baja, ¿no? claro, Entonces, por un lado, sacarle 100 kilos, 150, 200 kilos, depende de la proporción de láminas de paricá que lo mezclas. Y por el otro lado, de tener la opción otra vez, porque como él es más blanco, de ponerlo por sí, afuera, de tener un plywood más claro, o si no, meterlo adentro y tener afuera el eucaliptus más rojizo. Y el otro lado, que la lámina de paricá es prácticamente sin nudos, sin ¿no? duda, sí, Pasaron muchos años, te estoy hablando de en 2007, 2008, 2009, cuando estaba con estas plantaciones y finalmente, imagínate, ahora pasaron prácticamente 20 años y estamos empezando a cosechar frutos de esto. O sea, este productor, que también es industrial, finalmente se dio cuenta que puede hacer un plywood adecuado y este es un diferencial que tiene hoy, ¿no? claro, Entonces, ¿por qué estoy graficando eso? ¿Cómo tarda? Entonces, así como tal vez un acierto, excelente,
si acertaste, puedes lo mirar allá enfrente. Si ahora, ¿y si fuera un mal paso, si fuera un error? Pero es el riesgo que se corre porque el, el loco de aquel momento es el visionario de hoy en día. Exactamente, porque la persona, independiente de la especie que se trate, que esté introduciendo, esté innovando algo que no es común, es un loco. Es un osado, mínimamente. Pero después de 18, 20 años ve un resultado positivo y el beneficio de la aplicación de eso, ahí sí, es un visionario, no un loco, ¿verdad? Y yo creo que mucho de lo que nosotros necesitamos hacer todavía, y te hablo en términos de investigación, desarrollo, que pueda aportar al crecimiento del sector con informaciones sólidas, concretas. Eh, Nosotros tenemos mucha responsabilidad, pero esa responsabilidad yo siempre digo que no es única, debe ser compartida y estamos en un país donde los recursos recursos financieros para realizar investigaciones son bastante limitados, muy estrechos son los márgenes que tenemos para postular, conseguir recursos del gobierno, entonces también creo que este espacio es súper importante para hacer un poco ese llamado de que hay mucho potencial de talento humano, gente capacitada, formada para ejecutar esos trabajos, pero también el acercamiento que estamos teniendo con las empresas hoy en día es bastante interesante en términos de conversar y ver y encontrar puntos en común, intereses en común, pero siempre la necesidad de contar con el apoyo, con el fortalecimiento de ese sector es clave para el desarrollo, ¿verdad? Porque todo esto que estamos viviendo hoy en día, yo creo que apenas es el inicio, o puede ser el inicio, pero tenemos que estar preparados, capacitados para sostener eso. Porque si no lo hacemos, esto va a caer y al final va a convertirse en algo muy superficial y somero. Bueno, ingeniero, justo esta un poco la motivación de esta grabación, de este conversatorio, es un poco entender desde la posición de ustedes, del sector público, de la enseñanza, de la pesquisa, del desarrollo de nuevos productos o tratar de elevar el nivel de lo que existe. ¿Cómo están hoy? Por un lado está el gobierno, que me parece excelente que utilice incluso el sector forestal como uno de los pilares, Sí. ¿no? Y me parece fantástico que estemos tratando de vender el potencial forestal que el Paraguay tiene. Pero esto está alineado con lo que está pasando en el día a día. Acá no es una cuestión de apuntar, no, es un tema de poner las cosas sobre la mesa, porque al final, yo creo que así como nosotros queremos ser escuchados y muchas veces somos escuchados, yo creo que tenemos que hacerle escuchar a la gente cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Entonces, vos mencionabas que los recursos son escasos, ¿no? Sí, sí. ¿Hay perspectiva de que haya alguna otra realización dentro de esto? ¿Qué esfuerzo se está haciendo hoy para que ustedes puedan tener más protagonismo, y ese protagonismo no solo con el esfuerzo de cada uno de ustedes, pero sí con recursos en manos, ¿no? Claro, claro, totalmente. Sí, entiendo. Y realmente muy, muy oportuno e interesante tu acotación, ¿verdad? Te puedo mencionar desde dos ámbitos, ¿verdad? Desde el ámbito de la formación y desde el ámbito de la investigación, digamos. Nosotros hoy en día, en el ámbito de la formación, creo que la demanda de personas que quieran formarse en ingeniería forestal es bastante interesante, está en aumento, pero yo creo que necesitamos mejorar nuestra capacidad, sobre todo nuestra capacidad instalada en infraestructura, en equipamientos, tecnología que pueda atender, por un lado, la buena formación de esos futuros profesionales y por otro lado también atender de una forma bien eficiente, bien clara de lo que se está haciendo hoy en día en el sector y no solamente eso, lo que va a necesitar de aquí en adelante el sector en sí, porque necesitamos acompañar por lo menos más de cerca esa evolución del sector en sí. Y no tenemos
recursos suficientes. Bueno, los recursos nunca son suficientes, Sí, sí, sí. definitivamente, ¿verdad? Pero necesitamos contar con una mayor o mejor capacidad instalada para que también de esa manera podamos proporcionarle a nuestros futuros profesionales herramientas que realmente les facilite conocer, aprender y poder aplicar eso de manera bien clara, bien eficiente en el ámbito profesional. En el ámbito de la investigación, sí, te puedo decir que existen fondos públicos concursables, bueno, CONACYT, uno de ellos, siempre el que periódica y esporádicamente hace llamados a postular para proyectos de investigación. Igual aplico, ¿verdad? Nunca es suficiente para la cantidad porque eso está abierto para todos y no todos los proyectos forestales pueden recibir financiamiento, por más que todos sean buenos. Siempre es un grupo o un sector nada más la que recibe financiamiento y ahí es donde nosotros podemos decir que la remamos en el sentido de que gestionamos apoyo, gestionamos sinergias con el sector privado principalmente. La recepción es buena, pero hay que reconocer, se invierte mucho tiempo haciendo esa gestión, haciendo esas sincronizaciones de necesidades, tiempo y capacidad operativa, y muchas veces eso también repercute un poco en la eficiencia, digamos, de la operatividad y en el tiempo en que se pueden tener los resultados que se necesitan. En fin, definitivamente, en términos de apoyo, de financiamiento desde el sector público, se necesita mucho más. Se suple de alguna manera, se hace lo que se puede, lo que se alcanza a través de la gestión institucional de las autoridades, gestión personal de los docentes, de los investigadores, y se avanza de esa forma, pero yo creo que se podría estar haciendo muchas más cosas y estar en un ámbito mucho más avanzado, ¿verdad? Necesitamos definitivamente responder a la dinámica de crecimiento del sector. El compromiso nuestro es bastante elevado, pero la disponibilidad de los recursos sigue siendo limitado, ¿verdad? Bastante limitado en ese sentido. Sí, nosotros dentro de... también es importante mencionar que cuando se habla a veces de pesquisa, de desarrollo, nosotros Sí, siempre tenemos un poco el concepto de eh, mucho de trabajar solo en la línea del crecimiento del árbol o claro. del programa de fertilización o en esta línea, pero también tenemos que saber que eso es un mundo muy amplio porque tienes toda la parte industrial que hoy por hoy nosotros con Reforza, que finalmente es nuestra logomarca que Sí. comercializa nuestros productos, usamos siempre el incorporar tecnología con eficiencia, ¿no? Y ese incorporar tecnología con eficiencia hoy, infelizmente, es traer de afuera para adentro, cuando sería muy lindo que tengamos cosas para desarrollar internamente también, ¿no? Entonces, ahí ya es la conexión que podemos tener con otras carreras, que en este caso Sí, son las carreras de ingeniería mecánica, ingeniería industrial, electrónica, electromecánica, ¿no? Porque al final hoy, si vos te subís a un equipo, una máquina de cosecha, ¿no? es pura que, tecnología. que todo está Sí, embarcado en esto, ¿no? sí. Y finalmente es lo que a eso apuntamos, ¿no? Entonces, yo creo que realmente estaría muy, muy interesante para el Estado como un todo, realmente tener ese entendimiento tan amplio, Ujú. ¿no? De qué esto significa, ¿no? Y estoy plenamente de acuerdo contigo que realmente el sector privado tiene que ser parte de eso también. Y yo creo que hoy de cierta manera, no, vos mismo mencionaste, hoy los jóvenes están yendo y yendo a las fábricas, Sí. conociendo, y con eso ya traen un concepto para adentro, para incluso para una toma de decisión. Para ir terminando un poco nuestro conversatorio, querido Enrique, muchas gracias de vuelta por tu tiempo. Eh, yo siempre cuando la gente de afuera me pregunta cómo es la mano de obra paraguaya, ¿no? Ujú. Cómo funciona la mano de obra paraguaya, yo siempre he utilizado un término que es muy buena, amigable con el trabajo, ¿ok? Eh,
lo que yo tengo notado que hoy, y no estoy hablando necesariamente de la carrera forestal, estoy hablando en general de los Sí. mandos medios, Sí, ¿ok? En general existe un espacio muy grande para crecer. totalmente, sí. Existe un espacio muy, muy importante. Y yo creo que cuando nosotros hablamos de elevar el estándar que las plantaciones forestales, que nuestro sector puede llevar mucha riqueza al campo. La semana pasada, revisando, haciendo las visitas al campo, veo que la que está operando el forwarder es una mujer. Sí, ¿Ok? Entonces, finalmente la gente con la cual yo estaba miraron todo. Entonces, la chica para la máquina y se acerca, nos subimos junto con ella a la máquina. Entonces yo le digo, che, ¿qué tal está? ¿Qué tal está trabajar dentro de esta máquina, no? Y bueno, parece un PlayStation con sí, joystick, pero aire joystick, sí. acondicionado, escuchando música, ¿no? Digo, ¿estás contenta estando en esta posición? Estoy re contenta, me dijo, ¿no? Entonces, ¿y qué hacías antes, no? Entonces, y es lo que siempre digo de muchas otras personas que en un momento estaban sobre el caballo, ganando Es muchas que veces es la realidad. el famoso sueldo mínimo Sí, rural o ni esto. Y hoy están dentro de una de estas máquinas ganando $1,000, $1,500, $2,000, algunos sí, depende de cómo opera, ¿no? Dentro de una dignidad de trabajo, ¿no? Porque están debidamente uniformizados con todos los EPIs, desayuno, almuerzo, sí, cena, una ¿no? calidad de vida Y claro. muy buena. Entonces yo creo que todo esto tiene mucha conexión con lo que se hace acá, la formación, ¿no? Sí, O sea, porque hay el nivel técnico, está el nivel universitario y después todo lo que viene por encima, ¿no? Entonces, por eso aquí quería hacer un poco esta llegada acá para que la gente tenga un entendimiento de que cuánto grande es el alcance de todo nuestro negocio forestal, totalmente. ¿no? Es Yo muy amplio. Yo creo que si hoy estamos en un gateo, en un... apenas coincido contigo totalmente y en el ámbito de la formación profesional, yo no mencioné mucho nada sobre la formación técnica de mandos medios. Yo creo que definitivamente la formación de técnicos de mando medio es un vacío enorme que estamos teniendo. Existe, pero definitivamente no es ni un poco suficiente. Y me refiero a la formación técnica forestal, Ya. mandos medios forestales, para diferentes actividades. Eh, a mí me tocó, tuve la suerte de visitar Finlandia el año antepasado Ok. y la calidad y la forma en que ellos enfocan sobre todo la estrategia de formación técnica es bastante interesante. Muchachos jóvenes de 18 y 19 años ya salen profesionales de primer nivel en operador de maquinarias forestales, en harvester, forwarder y otras maquinarias forestales. Ujú. Ya salen técnicos profesionales trabajando en una industria forestal, en una industria de procesamiento primario, en una industria de procesamiento secundario, una planta de celulosa, etc. Entonces, yo creo que aparte de apuntar a consolidar y afianzar lo que es la formación universitaria, ese ámbito de formación técnica de mandos medios, yo creo que es muy importante también buscar una estrategia para fortalecer, porque es necesario totalmente, y eso va a ayudar también, estoy seguro, a consolidar mucho lo que es la dinámica de desarrollo de lo que es nuestro sector forestal hoy en día. Sí, de cierta manera siempre nos vangloriamos que tenemos la población más joven, Sí, hay mano de obra, yo no diría que es abundante, pero está disponible. sí, Hoy, por suerte, yo digo por suerte de toda la mejora de la generación de empleo que hay, ujú, algunas cosas ya empiezan a, como se dice, a ser más
reñidas las disputas por algunos profesionales. Eso habla bien del desarrollo del Sí. país, ¿no? Estás teniendo que buscar pelearte un poco por algún profesional específico que Sí, estás necesitando, ¿no? Entonces yo creo que es todo parte del proceso, pero yo creo que es extremadamente importante no perder este hilo, ¿no? O sea, que realmente tengamos, definitivamente. porque en, va un poco en todas las áreas, ¿no? O sea, ¿será que estamos preparados para atender los vehículos eléctricos, por ejemplo, ¿no? O sea, No, pero si vamos a pensar eso, no vamos a avanzar nunca. El famoso, el huevo y la gallina, ¿verdad? exactamente. Entonces yo La creo materia que prima de la industria. entonces, solo para los que de alguna manera están en esta fase de la vida que tienen que decidir, Sí, ¿no? Esa es un poco la motivación. Pueden venir acá a la UNA a conocer lo que es la carrera de ingeniería le forestal, ¿no? esperamos, sí. Pero para darte el espacio, para dejarte un último mensaje, no sé si quieres agregar algo más a la conversación, entonces solo para ir cerrando. Bien, excelente. Yo, bueno, antes que nada quiero agradecerte nuevamente, ¿verdad? Para mí es un privilegio estar conversando contigo de todos estos temas muy, muy interesantes. Discutir desde mi posición, de mi función en esta universidad, sobre lo que sucedió, está sucediendo y lo que puede suceder en el sector forestal. Es muy importante, ¿verdad? Entonces, te agradezco mucho, ingeniero Romano, tu tiempo, tu apertura. Y mira, ¿qué te puedo decir? El sector forestal está pasando por un momento muy, muy interesante, muy bueno. Yo creo que todo eso que nosotros hablábamos con los colegas de facultad, colegas profesionales de cuándo va a pasar esto, qué será que vamos a hacer, cómo va a suceder, está sucediendo, se está dando y yo creo que tenemos que aprovechar este momento, unirnos, unir nuestras capacidades, unir nuestras fuerzas, dejar de lado intereses personales, intereses mezquinos y apuntar a un desarrollo del país, Así un es. desarrollo del país desde el sector forestal, ¿verdad? Que nos convirtamos nuevamente en eso que alguna vez siempre se mencionó, que el sector forestal es la tercera fuerza productiva que aporta al PIB nacional. Hoy en día tenemos que concretar eso y no solamente aspirar a ser tercer lugar, ¿verdad? Sino que ir creciendo cada vez más. Y eso lo vamos a hacer con todos, entre todos, ayudándonos, fortaleciéndonos y aportando cada uno desde su ámbito, desde su lugar, lo que sabe hacer, pero de una buena manera, de manera eficiente, de manera responsable, de manera seria, y todos juntos crecemos, ¿verdad? Hay espacio para todos, oportunidad para todos, y yo creo que estamos en un momento inmejorable para el sector forestal. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Realmente hoy si bien que yo me formé en la Universidad Federal de Santa María, donde vos hiciste tu doctorado, ¿no es cierto? ¿No? Sí, sí, Realmente venir a la casa de los estudiantes da una cierta añoranza a aquellos años, hace 30 y pocos años atrás, 35 años atrás, cuando yo estuve cursando la ingeniería forestal. Y de cierta manera, las experiencias que pasamos en aquel entonces son las cosas placenteras que hoy vemos en el Paraguay. Y quiero motivarle a todos aquellos jóvenes que de cierta manera están buscando un horizonte, están en duda de qué hacer, qué tipo de profesión quieren seguir, qué tipo de ujú, formación quieren tener para su vida. Realmente yo creo que el sector forestal es una excelente oportunidad, no solo como profesión por lo genuino que es de plantar árboles, de cultivar la tierra, de generar riqueza, porque al final es en nuestro día a día. Yo siempre digo, cuando la gente a veces no tiene una idea tan amplia de cuál es el alcance forestal, pero en este jeans hay celulosa que viene de la madera, ¿no? Entonces, sí, esa es la verdad. Entonces, realmente, con mucha satisfacción, yo creo que para todos los que tienen de cierta manera algún concepto, alguna idea, algún deseo de seguir esta línea, yo creo que es una tremenda oportunidad para un país que tiene mucho para mostrar, tiene mucho para hacer. Paraguay tiene un horizonte forestal muy amplio por adelante. Hoy, con en torno de 350.000 hectáreas, yo diría que estamos recién empezando este sector, no solo en la parte de las plantaciones, pero todo lo que es la industrialización y todo lo que acompaña con el desarrollo de la genética, de la ciencia, de la tecnología.
y todo lo que podemos hacer con que realmente este sector sea como hoy lo estamos teniendo, por lo menos las pretensiones de las autoridades como uno de los pilares de desarrollo del país. Entonces, muchas gracias. Este fue más un episodio del sector forestal paraguayo. Yo soy el ingeniero Romano y el director ejecutivo de FISA.